Fue el primer debate televisado de la campaña electoral para la alcaldía de Pamplona, hora y media de propuestas sobre el modelo de ciudad que marcó dos maneras diferentes de entenderla, entre quienes han gobernado estos 4 años y quienes aspiran a cambiar las cosas tras el 26M. Solo queréis prohibir permanentemente todo lo que hacen los demás. Es un problema ideológico, es ideológico. Yo creo que entre la prohibición y el absoluto descontrol está la regulación, que es lo interesante. Tenemos que saber dónde estamos. ¿Y sabe dónde estamos, señor Maya? Pues precisamente en la ciudad de toda España que más metros en grandes superficies comerciales tiene. ¿Qué ha hecho para no poner IKEA? Que es una superficie que se va a instalar ahora. ¿Qué ha hecho el cuatripartito? Bueno, pues ayer fue una tarde intensa en la campaña electoral navarra con la presencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, apoyando la candidatura de Chivite Disporrín por el PSN y de Pablo Iglesias, las de Miquel Buil y Hassan Saad por Podemos. Es que no podemos dejar a medias la faena. Que si votamos el pasado 28 de abril, avance, votemos el próximo 26 de mayo, avance al Partido Socialista para culminar la faena. Ahora viene la segunda parte de la película. Hemos logrado cambiar muchas cosas sin gobernar. Bueno, pues ahora toca cambiar algunas cosas gobernando en Navarra y en España. Y en marcha una nueva campaña contra la violencia sexista en las fiestas de Navarra. Junto a entidades locales se busca hacer visible a las mujeres jóvenes en igualdad en los espacios festivos.